buenas tardes. Bienvenidos al segundo encuentro virtual del curso Bio 1222 y LB 1222. En este encuentro virtual vamos a hablar sobre el sistema digestivo, sistema urinario y para contestar algunas preguntas sobre sistema respiratorio, como algunos ya han expresado su interés en que hable un poquito del tema, pues también voy a incluir el tema del sistema respiratorio. Así que en este encuentro virtual vamos a hablar sobre sistema respiratorio, sistema digestivo y sistema urinario. Soy el profesor Luis Javier Pérez Guzmán y espero que esta conferencia les sea de gran utilidad para los exámenes del módulo 5 y módulo 6, tanto de Bio 1222 como LB 1222. El sistema respiratorio está formado por un conjunto de órganos que tienen como principal función llevar el oxígeno atmosférico, función que realizan de la mano del sistema cardiovascular, hacia las células del organismo. Así que ese oxígeno que está en el ambiente lo tenemos que transferir a las células del organismo para que realicen su función. El oxígeno es utilizado por las células para básicamente oxidar la glucosa y poder extraer la energía que está presente en los enlaces carbono-hidrógeno de la molécula de glucosa, aunque también la célula obtiene energía de los enlaces carbono-hidrógeno de las proteínas y las grasas. Mientras el sistema respiratorio lleva ese oxígeno a la circulación, luego el sistema cardiovascular, utilizando la sangre, lo lleva hacia las células. De la misma forma, es decir, utilizando métodos de transporte, va a eliminar del cuerpo el dióxido de carbono, que es el desecho del metabolismo celular. Una vez la célula rompe la glucosa de la mano del oxígeno, va a producir energía más agua, más dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un desecho y ese desecho tiene que eliminarse en la dirección contraria a la cual el oxígeno llegó a las células. Así que si el oxígeno estaba en el ambiente, luego por el sistema respiratorio llega a la sangre y luego de la sangre llega a las células, entonces el dióxido de carbono va desde las células hacia la sangre y luego hacia el sistema respiratorio para ser expulsado mediante la expiración. El tracto respiratorio consiste en vía respiratoria alta y la vía respiratoria baja. Esto es bien importante, porque cuando les pregunten cuál de las siguientes estructuras pertenece a la vía respiratoria superior y cuál pertenece a la vía respiratoria inferior, aquí está la respuesta. La vía respiratoria alta o la vía respiratoria superior está formada por las fosas nasales y por la faringe. Fosas nasales y faringe. La faringe es un órgano del sistema respiratorio. A través de la faringe va a pasar el aire inspirado y expirado, pero también es un órgano del sistema digestivo. Así que los alimentos también van a pasar por la faringe. A diferencia de la laringe, que es vía respiratoria baja, en la laringe solamente va a pasar aire inspirado o expirado, pero no puede pasar el alimento. Así que por eso hago la salvedad de que la faringe es un órgano común del sistema respiratorio y del sistema digestivo, mientras la laringe solamente es parte del sistema respiratorio. Entonces, estas cuatro estructuras, la laringe, la tráquea, los bronquios con sus ramificaciones y los pulmones pertenecen a la vía respiratoria baja, a la vía respiratoria inferior. Algunas estructuras que debemos conocer, resalta las la cavidad nasal. En la cavidad nasal, el interior de la nariz, al principio vamos a tener, aquí vemos la estructura, la nariz, su entrada dividida en dos son las fosas nasales que no están ilustradas. Aquí están las fosas nasales. Luego, el interior, en el interior está la cavidad nasal. Aquí vemos una estructura dividida en tres que se llama concha nasal. En realidad es plural, son conchas nasales. Usted tiene tres conchas nasales en el lado derecho y tres conchas nasales en el lado izquierdo. Bien. Y van a hacer unas protuberancias
que están revestidas por membrana mucosa y contribuyen a calentar el aire inspirado. Las conchas nasales son estructuras óseas revestidas de membrana mucosa. La concha nasal superior y media, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, esas 4 conchas nasales, las 2 superiores y las 2 medias, forman parte del hueso etmoides, mientras que la concha nasal inferior del lado derecho y del izquierdo son 2 pequeños huesos separados. Por lo tanto, se necesitan 3 huesos para las 6 conchas nasales. El etmoides aporta las primeras 4, concha nasal superior derecha, concha nasal superior izquierda, concha nasal media derecha, concha nasal media izquierda, y las conchas nasales inferiores son aportadas por huesos separados. Cada uno se llama concha nasal inferior derecha, concha nasal inferior izquierda. Tenemos la cavidad nasal y la cavidad nasal se va a comunicar con la faringe. La faringe, que veremos que está dividida en 3 partes: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Nasofaringe, la parte de la faringe que comunica con la cavidad nasal; la orofaringe, la parte de la faringe que comunica con la cavidad oral y a lo que le llamamos garganta; y la laringofaringe, que es esa comunicación estrecha entre sistema respiratorio y sistema digestivo. También vemos que se presenta el nombre de seno esfenoidal, el seno frontal, 4 senos paranasales. Son 4 cavidades óseas llenas de aire. Y su propósito es contribuir a calentar el aire inspirado. Así que tenemos 4 senos paranasales: frontal, maxilar, etmoides y esfenoides. Frontal, maxilar, etmoides y esfenoides. Así que no está ilustrado el seno paranasal etmoides ni el seno paranasal maxilar. Solamente está ilustrado el frontal y el esfenoidal, pero veremos los 4. Aquí, esta es la cavidad oral, pero la cavidad oral no tiene importancia en sistema respiratorio, ¿sí? Usted sí puede inspirar a través de la cavidad oral, pero no es parte del sistema respiratorio. Luego ya laringe es un órgano enteramente respiratorio, mientras que la faringe es un órgano tanto respiratorio como digestivo. La laringe se comunica eventualmente con la tráquea. La tráquea es un tubo cubierto por músculo liso y anillos cartilaginosos, que eventualmente se va a dividir en 2 ramas: el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, y cada uno de esos bronquios penetra el pulmón correspondiente. El bronquio derecho, el pulmón derecho; el bronquio izquierdo, el pulmón izquierdo. Y esos bronquios se van a ramificar eventualmente en bronquiolos. Los bronquiolos van a seguir sus ramas hasta que finalmente veremos los alvéolos. Los alvéolos son pequeños sacos de aire donde ocurre el intercambio gaseoso. Aquí se observa el pulmón derecho, aquí se observa el pulmón izquierdo, y muy importante, el diafragma. El diafragma es el músculo que, visto de frente, tiene una apariencia convexa. Si nos enfocamos en la parte superior, es convexa. Y cuando se aplana, cuando baja de nivel, cuando se contrae, ocurre la inspiración. Mientras que cuando se relaja, como vemos aquí, forma una cúpula. Este diafragma relajado favorece la expiración, que es la salida del aire. Inspiración es cuando el diafragma se contrae. Expiración es cuando el diafragma se relaja. Cavidad nasal. La cavidad nasal consiste de 2 estructuras ubicadas por encima de la cavidad oral. Están recubiertas por una membrana mucosa que envuelve a los cornetes, que son esas conchas nasales que mencionamos. Las conchas nasales son superior, media o inferior del lado derecho o del lado izquierdo. Así que son 6 conchas nasales.
3 del derecho, 3 del lado izquierdo. Como mencioné, las dos conchas nasales superior y las dos conchas nasales medias pertenecen a un solo hueso que se llama hueso etmoides, mientras que la concha nasal inferior de cada lado es un hueso separado, uno para el lado derecho, uno para el lado izquierdo. Así que tiene dos conchas nasales inferior formadas por dos huesos y un solo hueso etmoide formando las otras cuatro, las dos superiores y las dos medias. Su propósito es calentar el aire. Así que esta mucosa presente en los cornetes nasales y en la cavidad nasal en general calienta el aire inspirado. Nuevamente, aquí un corte sagital. Vemos el cornete o concha nasal superior, cornete o concha nasal media, cornete o concha nasal inferior. Lo mismo para el otro lado. Entonces, aquí vemos el seno frontal. Aquí vemos el seno esfenoidal. Faltaría el seno maxilar y el seno etmoidal. ¿Bien? Estructuras de la cavidad nasal, nuevamente los cornetes, superior, medio, inferior. El superior y medio es un solo hueso etmoides, el inferior es un hueso separado. Las coanas son una apertura que sirve de comunicación entre la cavidad nasal y eventualmente en comunicación hacia la nasofaringe. Aquí vemos el seno esfenoidal, este es el esfenoide, y esta depresión se conoce como la silla turca y tiene la particularidad de que ahí es donde descansa la pituitaria, la hipófisis. La cavidad nasal presenta pelos que actúan como filtro, evitando que el pelo y las partículas lleguen a los pulmones, ¿sí? Así que esa es la importancia de los pelos. Los pelos van a atrapar partículas que están suspendidas en el aire. ¿Qué ocurre cuando no es suficiente esa barrera? Pues usted va a tener el reflejo de estornudar o toser. En la parte dorsal de la cavidad nasal existen terminaciones nerviosas donde asienta el sentido del olfato. Para el sentido del olfato se necesita el nervio olfatorio, uno de los 12 nervios craneales, y las terminaciones nerviosas pasan por el hueso etmoides, así que aproximadamente en este nivel, se van a penetrar raíces nerviosas a través de este nivel y por medio de la lámina cribiforme, que es parte del hueso etmoides, por ahí hay terminaciones nerviosas que van a llevar el mensaje al centro sensorial especializado en el cerebro para percibir el sentido del olfato. En resumidas cuentas, las funciones de la cavidad nasal es humedecer y calentar el aire que ingresa por la inspiración, filtrar las impurezas del aire inspirado y ayudar al sentido del olfato. Los senos paranasales. Tenemos el seno frontal, maxilar, etmoides y esfenoides. Son 4 pares de espacios llenos de aire que rodean la cavidad nasal. Sus cavidades están cubiertas por membranas mucosas y esa mucosa contribuye al calentamiento del aire inspirado. En ocasiones se inflaman o se infectan y ocurre sinusitis, o sea, la sinusitis es la inflamación de las membranas mucosas de los senos paranasales. Como resultado, el paciente puede presentar hipersecreción de moco, congestión nasal y dolor facial. Sobre la faringe que comunica a la cavidad nasal con el resto del trayecto respiratorio, específicamente con la tráquea, para de la cavidad nasal llegar a la tráquea, a la laringe y la tráquea, tenemos que pasar por la faringe. Y la faringe se divide en nasofaringe, parte superior es nasofaringe, la parte media es orofaringe, que comunica con la cavidad oral, y es lo que le llamamos garganta, y finalmente la hipofaringe,
o laringofaringe en la parte inferior. Bien, la parte anterior es donde se localiza la tráquea. Entonces tenemos que tener cuidado porque por la parte posterior pasa el esófago, así por esa región es que debe pasar el alimento. El alimento no debe pasar por la laringe. Para eso, veremos que hay un cartílago que se llama cartílago epiglótico que cierra durante la deglución y permite que el alimento pase hacia el esófago, que es la parte posterior. ¿Bien? En el caso de que una pequeña porción del alimento pase a la vía respiratoria, entonces es necesario el reflejo de toser. Así que la faringe es un conducto, es un órgano tubular y musculoso que se ubica en el cuello, comunica la cavidad nasal con la laringe, pero también comunica la boca con el esófago. Recuerden, la faringe es tanto parte del sistema respiratorio como del sistema digestivo, contrario a la laringe, que únicamente es parte del sistema respiratorio. Y la faringe permite que el aire pase hacia los pulmones. Es un conducto. ¿Qué otras funciones puede tener? Bueno, ayuda a la respiración, ayuda a la deglución, porque la faringe, dado a la comunicación que tiene con la laringe, puede trabajar de la mano, donde favorece el estímulo para que la laringe, mediante su cartílago epiglótico, cierre y de esa forma el alimento pase directamente al resto del sistema digestivo. Y para la fonación, que es la producción de sonidos, nosotros necesitamos que el aire atraviese las diferentes estructuras de la vía respiratoria para producir sonidos y articular las palabras. La faringe se comunica con la laringe, que es un órgano tubular, músculo cartilaginoso que comunica faringe con tráquea. Nuevamente, es un conducto, es un tubo, comunica un área con la siguiente. El diámetro es de 5 a 7 centímetros. Recuerden que el diámetro es la distancia en una estructura tubular de extremo a extremo pasando por su centro. Y la laringe se ubica por encima de la tráquea, ya que la función es comunicar a la faringe con la tráquea. La laringe tiene una serie de cartílagos. Algunos de ellos son pares, es decir, usted tiene en el lado derecho y en el lado izquierdo. Entre ellos están los aritenoides, los corniculados o de Santorini y los cuneiformes o de Riesberg. Estos son 3 cartílagos dobles, por lo tanto, usted tiene 6. Usted tiene aritenoides corniculados cuneiformes en el lado derecho y en el lado izquierdo. Sin embargo, también tiene cartílagos impares, de los cuales vamos a mencionar también 3. Los impares son uno solo de cada uno y se encuentran en la línea media. Ahí está el cartílago tiroides, que está relacionado con la glándula tiroides anatómicamente. Está el cartílago cricoides y el cartílago epiglótico. Esos son impares. Hay uno de ellos, uno de cada uno, y se encuentran en la línea media. Distinto a los pares, donde hay 2 de cada uno. Hay uno en el lado derecho y uno en el lado izquierdo. Así que, viendo los pares, el aritenoide, el corniculado y el cuneiforme, como vemos aquí, aritenoide, corniculado y cuneiforme son pares. Tenemos en este lado y en el otro lado. Bien, así que tenemos los 3 pares. Vemos los de un lado, faltaría los del otro. Y en cuanto a los impares, mencionamos el epiglótico, el cricoides y el cartílago tiroides, que lo vemos aquí, el cartílago tiroides. ¿Qué funciones tiene la laringe? Tiene una función respiratoria porque permite el paso del aire de una zona a la siguiente. Tiene una función protectora porque el cierre correcto del epiglotis evita que el alimento pase a la tráquea. Y digo alimento, pero puede ser también saliva. La saliva
aunque parece no ser nociva, es peligrosa, es irritante para la mucosa de la vía respiratoria. Dicho sea de paso, si nosotros perdemos el reflejo del cierre de la epiglotis, como pasa en casos donde la persona está inconsciente o donde la persona quizá haya consumido mucho alcohol, por lo cual es inconsciente, pero de forma inducida, se va perdiendo el reflejo del cierre de la epiglotis y puede aspirar. Aspirar es decir, pasar sustancias que debían ir al sistema digestivo, pasar al sistema respiratorio y producir una neumonía por aspiración. Así que es común en personas encamadas que han tenido un derrame cerebral o una persona que ha sido hospitalizada y está bajo el efecto de intoxicación alcohólica. Hay que tener mucho cuidado porque estos pacientes eh, entre uno y otro día presentan una fiebre que no se esperaba y cuando realizan la radiografía de tórax observa que hay una acumulación de líquido infeccioso o de partículas infecciosas en un área del pulmón. Y eso es, junto con la historia clínica, sugestivo de una neumonía por aspiración y es peligroso. Hay que trabajar directamente, sobre todo con el uso de antibióticos y hay que reposicionar al paciente para evitar que haya aspiraciones subsiguientes. Entre las otras funciones está toxígena y expectorante. El reflejo de toser es una función protectora porque la mera presencia de alguna partícula que no debía caer en la mucosa de la laringe va a promover el reflejo de la tos. Y la fonación, la laringe va a contar con una serie de cartílagos, entre ellos los cartílagos que forman las cuerdas vocales y permitiendo el paso a través de las cuerdas vocales y la contracción de los músculos que sostienen a las cuerdas vocales es lo que permite que nosotros podamos articular las palabras. Se comunica la laringe con la tráquea. Aquí vemos la tráquea. Vean que todavía esto es laringe porque aquí vemos algunos cartílagos como el tiroide, el cricoide. Aquí vemos la tráquea, que es un conducto muscular cartilaginoso, pero aquí vemos el cartílago se comienza a ver en forma de anillos y hay músculo liso rodeando la pared de la tráquea. Bien, bien. La tráquea es un órgano con forma de tubo, estructura cartilaginosa que comunica la laringe con los bronquios. Nuevamente, esta es una parte de la laringe. Aquí vemos un bronquio, el bronquio izquierdo, y aquí vemos un fragmento del bronco derecho. Se bifurca, se divide en dos. Se bifurca cerca del corazón, dando lugar a dos bronquios principales, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Por su interior, si estuviéramos viendo donde pasa el aire, está tapizada por una mucosa de epitelio cilíndrico y ciliado que secreta moco. Cuando hablamos de epitelio, nos referimos a un tejido que tapiza, que reviste. Por lo tanto, las células que forman ese tejido tienen que estar muy unidas entre sí. Y el hecho de que sea cilíndrico ciliado, el hecho de que sea los tejidos ciliados son cilíndricos. La importancia de que sean ciliados es que el cilio es una estructura microscópica, pero en forma de pelo, muy distinto al pelo que podemos ver. Es una estructura piliforme, pero microscópica, que mediante mecanismos de estímulo hace unos movimientos y favorece el que las partículas suspendidas en las secreciones mucosas puedan llegar a la parte superior y mediante el toser y el estornudar podamos expulsar esas partículas que han llegado a la vía respiratoria. Así que ese movimiento del cilio junto con el moco ayuda a limpiar las vías del sistema gracias al movimiento que los cilios ejercen hacia la faringe. Nosotros tenemos cilios y gracias a los cilios podemos desplazar esas secreciones a la parte superior para promover el que sean expulsadas. Hay algunas condiciones donde la persona nace o de forma adquirida pierde la función de los cilios, tiene cilios, pero los cilios son no móviles y las personas, como es de esperarse, padecen de infecciones respiratorias recurrentes.
Nuevamente la tráquea. Aquí vemos un pedazo del cartílago tiroides, el cartílago cricoides. Todo eso es laringe. Aquí comienza la tráquea. Noten que hay un corte para observar la musculatura. Aquí está la mucosa que la vemos y entre los anillos está la musculatura. ¿Esa musculatura para qué me sirve? No la podemos controlar, es parte del sistema nervioso autónomo. Se va a expandir para ayudarnos a respirar mejor y se va a contraer bloqueando la respiración. Obviamente nosotros no queremos que se contraiga, pero muchas veces un estímulo, un irritante hace que se contraiga. Es un reflejo. ¿Cómo nosotros podemos expandir la vía aérea? Pues nosotros necesitamos unos medicamentos como albuterol, que reconoce unos receptores particulares que tienen las fibras de, de este músculo liso y promueven la broncodilatación. De igual forma, hay unos medicamentos que como efecto secundario bloquean el efecto de esos receptores y provocan broncoconstricción. Hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan medicamentos, por ejemplo, el albuterol es un beta agonista. Lo que quiere decir es que va a estimular la función del receptor beta. El receptor beta es el responsable de que dilate el bronquio. Y hablamos de bronquio, pero hablamos de la tráquea. Así que viendo la tráquea y los bronquios como un todo, porque es una continuación uno de otro, quien ayuda a expandir es un broncodilatador. Y un broncodilatador va a estimular los receptores beta. Pero hay medicamentos que bloquean los receptores beta, como son los que se utilizan para enlentecer el corazón. Hay veces que personas por tener problemas cardíacos necesitan un beta bloqueador. Algunas personas por problemas de arritmia o por hipertensión necesitan un beta bloqueador. Y ese beta bloqueador va a mejorar el sistema cardiovascular, pero va a tener repercusiones en el sistema respiratorio. Aunque muchas personas lo pueden tolerar, si se trata de un paciente asmático, está totalmente contraindicado y necesitamos otro medicamento cardiovascular que no tenga efecto sobre la vía respiratoria. Nuevamente, bronquio derecho, bronquio izquierdo. Pueden ver que el bronquio derecho es algo más ancho que el izquierdo y es más vertical. Bien, eso es importante porque cuando algunas personas aspiran un cuerpo extraño, mayormente los niños, suele alojarse en el bronquio derecho. ¿Qué funciones tiene la tráquea? Bueno, como todo conducto, lleva el aire desde la parte anterior hasta la parte siguiente, desde la parte superior a la parte inferior. En este caso, desde la laringe hacia los bronquios. Dado que tiene anillos, esos anillos ayudan a prevenir que colapse la tráquea durante la respiración. Que colapse significa que se cierre por completo. Así que la tráquea se comunica con los bronquios. Los bronquios son dos estructuras de forma tubular y consistencia fibrocartilaginosa que se forman tras la bifurcación de la tráquea. Es decir, está la tráquea, se divide en dos partes. Cada una de esas partes es un bronquio. El bronquio derecho, el bronquio izquierdo. ¿Dónde ocurre esto? ¿Dónde ocurre la división de la tráquea para formar los bronquios? A nivel de la cuarta vértebra torácica. Recuerden que nosotros tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares, más el sacro y el coxis. A nivel torácico, a nivel de T4, se observa la división de la tráquea en un bronquio derecho y un bronquio izquierdo. El lugar donde se realiza esta división de la tráquea en dos bronquios recibe el nombre de bifurcación traqueal. Es decir, si usted ve una radiografía y usted logra ver, aunque sea de forma translúcida, si usted pudiera ver de forma translúcida, o se utiliza una herramienta diagnóstica de mayor resolución, como una tomografía o una resonancia magnética, y donde sí se puede ver más claro, en el nivel donde usted ve la división de la tráquea formada los bronquios, se conoce como bifurcación traqueal. Porque bifurcación es dividir en dos. Pero si estuviéramos viendo la división traqueal desde el interior, entonces esa parte donde ocurre la bifurcación traqueal se conoce como la carina traqueal. La carina traqueal es la parte interna de esa bifurcación traqueal y ya la parte externa es la que conocemos en sí como bifurcación traqueal propiamente dicho. Nuevamente,
Si vemos cartílago tiroide y cricoides, estamos hablando de la última porción de la laringe. Aquí vemos tráquea, sus anillos cartilaginosos, vemos músculos. Todos estos músculos son los que se dilatan con broncodilatador y los que se contraen con broncoconstrictores. Nuevamente, usted no utiliza un broncoconstrictor para hacerle daño a una persona. Usted utiliza un medicamento que bloquee el receptor beta, que es lo que usted necesita para problemas del corazón, personas que tienen fallo cardíaco, que es mucha de nuestra población, personas con hipertensión, personas con arritmias. Usted utiliza beta bloqueadores que tienen como efecto secundario la broncoconstricción. Así que la broncoconstricción no es un efecto deseado, es un efecto adverso. Si usted tiene un paciente que no es asmático, que no tiene problemas respiratorios, que se ha cuidado muy bien de contaminantes y de irritantes a lo largo de su vida, que no fue fumador ni nada de eso, y ese paciente por cosas de la vida necesitara un beta bloqueador porque en su mediana o tercera edad padece de una enfermedad cardiovascular y requiere un broncoconstrictor, que es un beta bloqueador, quizás en ese paciente no va a tener ningún efecto adverso porque lo puede tolerar. Pero en el caso de que no lo tolere, hay que suspender el medicamento. Ahora, si la persona que necesita el beta bloqueador, que sabemos que va a ser un broncoconstrictor, si esa persona es asmática, ya está contraindicado. Hay que utilizar otros mecanismos, hay que utilizar otros medicamentos para controlar su condición cardíaca. Bien, así que cuando estemos trabajando con condiciones cardíacas, tenemos que tener pendiente cómo es su historia clínica respecto al sistema respiratorio. Porque si tiene condiciones que favorecen la constricción del bronquio y de la tráquea, debemos contraindicar ese medicamento. Vemos aquí la bifurcación traqueal, pero si estuviéramos desde adentro, mirando con un lente, por dentro se llamaría carina traqueal. Nuevamente, laringe, tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo. Los bronquios se dividen en bronquio de primer orden, segundo orden, tercer orden, según se va ramificando, y finalmente están los bronquiolos. Bien. Finalmente, luego de los bronquiolos se encuentran los alveolos. Si nosotros hiciéramos un corte transversal de los bronquios, ¿qué veríamos? Bueno, músculos, el músculo liso que no controlamos, que controlamos con medicamentos solamente, el cartílago que previene su colapso. Vemos glándulas mucosas porque ese moco que se secreta es importante para atrapar partículas. Y nuevamente el músculo liso. Es importante el músculo liso porque es un órgano que no podemos controlar cuánto se expande, cuánto se contrae. Así que eso lo hace el sistema nervioso autónomo. Recuerde que el músculo que usted puede controlar es el esquelético, el de los brazos, las piernas, el del movimiento de los ojos, movimiento de la boca, expresiones faciales, pero usted no puede controlar el músculo liso. Usted no puede controlar tampoco el músculo cardíaco. Pues aquí está un ejemplo de un músculo que usted no puede controlar. Función de los bronquiolos. Van a conducir el aire hasta los alvéolos. Fíjense que desde el principio hasta ahora todo ha sido conducto, conducto, conducto. Entonces, va a conducir el aire hasta los alvéolos. Recordemos que los bronquiolos son pequeñas estructuras tubulares producto de que los bronquios se han dividido. Los bronquios se han dividido. Entonces, esos bronquiolos, esas divisiones, van al final a comunicarse con los alvéolos. Y los alvéolos ya es el lugar donde ocurre el intercambio. Los alvéolos pulmonares, vemos bronquios con sus ramificaciones y vemos el saco alveolar. Aquí hay un saco alveolar con muchos alvéolos. Cada una de esas esferas es un alvéolo. Bien. Y esos alvéolos son sacos donde ocurre el intercambio gaseoso. ¿Ok? Veamos aquí nuevamente. Para que ocurra intercambio gaseoso, ¿entre quién? Entre el aire que vamos inspirando y la sangre. Entonces, cuando nosotros inspiramos, le tenemos que llevar ese oxígeno a la sangre. Así que el alveolo convierte o favorece que el oxígeno pase a la sangre, pero al mismo tiempo favorece que el dióxido de carbono de las células, que ha sido su desecho, pase de la sangre al alveolo para que sea expulsado. ¿Sí? Si se fijan, aquí ustedes ven vasos sanguíneos ilustrados en rojo, vasos sanguíneos ilustrados en azul. En esta parte en particular estamos hablando de los capilares. Los capilares que están mostrados en rojo son los que van a salir
con sangre oxigenada. Van a recoger el oxígeno que el alveolo entrega y ellos lo van a entregar al sistema arterial para que la sangre transporte ese oxígeno. ¿A dónde? A las células. En la forma inversa, cuando las células han eliminado su desecho a la sangre, viene por el sistema venoso y en ese sistema venoso va a llegar a la red capilar venosa que está ilustrada en azul y esa red capilar venosa va a liberar el dióxido de carbono al alveolo para que al alveolo lo elimine. Vean un alveolo, así que imagínense esos sacos, aquí vemos uno y vemos que está rodeado ¿por qué? Por glóbulos rojos, por la cercanía que hay entre los alveolos y los capilares. A los glóbulos rojos, que también les llamamos hematíes, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues miren, lo que vemos aquí en este recuadro, en el lado, noten este pequeño cuadrito que se está formando este rectángulo, aquí vemos en el lado izquierdo del diagrama un alveolo, en el lado derecho del diagrama un glóbulo rojo. Así que está dentro ¿de qué? De un vaso sanguíneo. Por eso aquí vemos la palabra endotelio capilar. ¿Qué ocurre? Del alvéolo a la sangre pasa el oxígeno, pero de la sangre al alvéolo pasa el dióxido de carbono. Así que el oxígeno va para adentro, el dióxido de carbono va para afuera. Cuando el oxígeno entra al glóbulo rojo, ¿qué va a pasar? Lo va a transferir ese oxígeno a las células. Pero ¿qué ocurre cuando el glóbulo rojo llega y transporta el CO2? Ese CO2 se transporta hasta el alvéolo y cuando usted expire, cuando usted realice la expiración, usted va a eliminar ese dióxido de carbono. Así que esos dos diagramas se resumen en esta diapositiva. El dióxido de carbono pasa desde la sangre de los capilares alveolares hasta los alvéolos, porque los quiero eliminar. Mientras que el oxígeno pasa desde los alvéolos hasta la sangre de los capilares alveolares, porque lo quiero distribuir hasta las células. ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué tenemos que pensar que el oxígeno simplemente quiere moverse hacia el glóbulo rojo? ¿Y por qué tenemos que pensar que el dióxido de carbono se quiere mover hacia el alvéolo? ¿Por qué? Bueno, porque en biología existe el principio de que las moléculas se mueven de un lado de mayor concentración a uno de menor concentración. ¿Dónde hay más oxígeno? En un glóbulo rojo que ya fue utilizado su oxígeno o en el aire que inspiramos. Obviamente, en el aire que inspiramos hay más oxígeno. Así que cuando hay un equilibrio, el oxígeno va a pasar hacia donde hay menos presión de oxígeno. De igual forma, cuando un dióxido de carbono viene cargado, cuando el glóbulo rojo viene cargado de dióxido de carbono, cuando ese dióxido de carbono está saturando el glóbulo rojo, se encuentra con que el pulmón, con el aire inspirado, tiene poca presión de CO2, poca presión de dióxido de carbono. ¿Hacia dónde se va a mover el dióxido de carbono? Desde donde hay mucho a donde hay poco, en términos de presión, en términos de concentración. Por lo tanto, el dióxido de carbono pasa desde la sangre de los capilares alveolares hasta los alvéolos, mientras que el oxígeno pasa desde los alvéolos hasta la sangre de los capilares alveolares. ¿Cómo ocurre esto? Mediante difusión. ¿Qué quiere decir difusión? Difusión es el paso de sustancias desde una zona de alta concentración hasta una de menor concentración, desde donde hay más a donde hay menos. Yo siempre explico esto a los estudiantes. Si usted está en un supermercado o en algún lugar donde usted tiene que ser atendido y hay filas, hay diferentes filas, digamos que hay 3 filas, usted va a ver que las personas que están al final de la fila van a observar cuán grandes son las filas para decidir si se quedan en una fila o se mueven en otra. En el momento en que abren una cuarta fila, las personas se van a reubicar hacia esa cuarta fila. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya un equilibrio, hasta que todas las filas sean iguales. Así que ese principio que se ve tan básico, se obedece a nivel molecular. Donde hay mucho versus donde hay poco, las sustancias se van a mover en esa dirección, desde donde hay mucho a donde hay poco, desde un área de mayor concentración a una de menor concentración. Obviamente estamos hablando de los pulmones. En el momento que ya entramos a los bronquiolos, a los pulmones, estamos hablando de los pulmones. Los pulmones son órganos huecos. Los pulmones son órganos huecos situados dentro de la cavidad torácica, a ambos lados del corazón y protegidos por las costillas. Bien, están a ambos lados de la cavidad torácica. Están dentro de la cavidad torácica a ambos lados del corazón. Así que imaginen, tenemos el corazón en el centro
los pulmones rodeándolo, y hacia afuera están las costillas. Eso hace que el pulmón tenga tres caras. Cada pulmón tiene una cara costal, una mediastínica y una diafragmática. Vamos a ver. La palabra costal quiere decir que esa cara del pulmón está en contacto con las costillas. Bien, así que debemos entender que es la parte más externa. La mediastínica es la cara que mira hacia el corazón, porque el corazón se encuentra en una cavidad dentro de la cavidad torácica. Hay una subcategoría que se conoce como el mediastino. El mediastino es una cavidad dentro de la cavidad torácica. Y en el mediastino se encuentra el corazón y se encuentran los vasos accesorios a él y otras estructuras. Pues la cara de los pulmones que rodea el corazón está rodeando al mediastino, por consiguiente se conoce como cara mediastínica. Y la cara diafragmática es la parte inferior que comunica, que está en contacto con el diafragma, el músculo de la respiración. Pulmones, continuación de los pulmones, están separados entre sí por el mediastino nuevamente. Tenemos la cavidad torácica y dentro de la cavidad torácica, rodeando el corazón, tenemos el mediastino. Así que el mediastino es parte de la cavidad torácica. Bien, entonces, los pulmones están separados por el mediastino. Se encuentran llenos de aire y su estructura es elástica y esponjosa. Los pulmones están rodeados por la pleura. Esto es una capa, es un tejido que recubre. Los pulmones están rodeados por pleura, que es una cubierta de tejido conectivo que evita el roce de los pulmones con la cara interna de la cavidad torácica, suavizando así los movimientos. Bien. Así que la pleura cubre al pulmón en su parte externa. Pero vamos a ver que esa pleura está formada por dos capas a su vez. La más externa, toda esta capa visceral interna y parietal externa, son ambas una gran capa que se conoce como pleura. El pulmón está rodeado, cada pulmón está rodeado por una pleura. La pleura a su vez tiene dos capas. Una interna que se llama visceral y una externa que se conoce como parietal. Bien. Así que mediante la parietal evitamos la fricción con la cara interna de las costillas y entre capa y capa, entre pleura visceral y pleura parietal, también se reduce la fricción porque hay un líquido entre medio de ellas. En resumen, la pleura consta de una capa parietal externa, una capa parietal externa. Segundo, una capa visceral que es interna, una capa visceral que es interna. Y finalmente, entre medio de la capa parietal y la visceral, hay líquido pleural que sirve como lubricante. ¿Bien? Funciones de los pulmones: establecer el intercambio gaseoso con la sangre. Claro, gracias al alvéolo, gracias a los alvéolos. Si a ustedes le preguntan en un examen quién es el responsable del intercambio gaseoso y la única respuesta que hay es pulmones, usted escoge pulmones. Pero si además de pulmones le dan la opción de alvéolos, la respuesta más correcta, más específica es los alvéolos. ¿Bien? Así que no es que hay una ambigüedad. Si preguntan, ¿los pulmones son responsables del intercambio gaseoso? Sí. Si dan una selección múltiple y la opción que aparece es únicamente pulmones, usted escoge pulmones. Pero si aparece la opción alvéolo, usted va a escoger alvéolo sobre pulmones, porque estamos hablando, el alvéolo es parte del pulmón. Así que lo que hace el alvéolo es parte de lo que hace el pulmón, porque él es uno de sus componentes. Ahora, si alvéolos está en una de las alternativas, definitivamente la respuesta es alvéolos. Sabemos que los pulmones actúan como un filtro externo porque poseen células mucociliares, es decir, células que producen moco y que tienen cilios y que ayudan con el movimiento de los cilios a expulsar el moco y las partículas que se han suspendido en él. Pero además tiene macrófagos alveolares, es decir, tiene células de defensa para que algunos microorganismos que lograron pasar toda esta barrera puedan también ser destruidos.
Existen trastornos del tracto respiratorio superior. Bien. Recuerden que el tracto respiratorio superior es todo lo que está, estamos hablando, eh, excluyendo, excluyendo pulmones. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la rinitis, que es la inflamación de la cavidad nasal. Esto puede ser mayormente por irritantes, pero una causa bien importante es virus. Tanto virus como irritantes pueden causar inflamación de la mucosa nasal. La faringitis es la inflamación de la faringe. Mayormente la conocemos como el dolor de garganta. Así que el dolor de garganta debemos sospechar que estamos hablando de faringitis. Una persona que tiene faringitis se supone que tenga dolor de garganta, puede tener fiebre, pero hasta ahí. No debe tener otros síntomas porque ya si se complica, entonces tenemos una laringitis. La laringitis o inflamación de la mucosa de la laringe se caracteriza por edema de las cuerdas vocales, lo que produce ronquera y dificultad para hablar, y debemos añadir también tos. Así que si hay dolor de garganta y no hay ronquera y no hay dificultad para hablar y no hay tos, solamente dolor de garganta, usted dice que hay faringitis. Sin embargo, si es una condición que se complicó y la persona está tosiendo y está ronca, la persona tiene disfonía, entonces debemos hablar ya de laringitis. Ambas, la principal causa es infecciones virales. Tenemos amigdalitis, que cerca de, en la mucosa faríngea, detrás de la cavidad oral, va a haber tejido linfático. Y cuando ese tejido linfático se inflama, produce amigdalitis y mayormente es bacteriana. Puede ser viral, pero puede ser bacteriana. Y en el caso de que sea bacteriana, va a tener unas características como exudado y se necesitan antibióticos. En el caso de que la persona sufra amigdalitis por años y años y años, ya los antibióticos no hagan ningún efecto porque la persona vuelve y recurre, entonces lamentablemente hay que hacer una cirugía, hay que hacer una amigdalectomía, pero eso cada vez se hace menos. Así que lo que se hace es que se utiliza el antibiótico apropiado, se trata de no sobreutilizar antibióticos, no abusar de los antibióticos para que las bacterias no creen resistencia. Hablamos de los senos paranasales, frontal, maxilar, etmoides y efenoides. Pues esos senos paranasales, que son cavidades óseas llenas de aire y que ayudan a calentar el aire inspirado, se pueden inflamar, se pueden infectar y es lo que conocemos como sinusitis. La sinusitis es la infección o inflamación de la mucosa de los senos paranasales, ¿ok? ¿Qué va a tener la persona? La persona va a tener congestión nasal y va a tener, entre otras cosas, dolor facial. Y la otitis media es la infección del oído medio. Trastornos del tracto respiratorio inferior, entre ellos vamos a mencionar de bronquio hacia abajo, bronquitis aguda, neumonía, tuberculosis, cáncer de pulmón, por mencionar algunas. La bronquitis aguda se caracteriza por una inflamación aguda del árbol tráqueo-bronquial causada generalmente por una infección. Entonces, cuando decimos aguda es porque tiene que haber una crónica. La bronquitis crónica la vamos a colocar en un grupo que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando hablamos de agudo, es que dio de golpe, ha surgido durante algunos días y se supone que a lo largo de 2 o 3 semanas ya esté resuelto. ¿Bien? La inflamación aguda del pulmón se conoce como neumonía y va a haber exudado, va a haber pus y mayormente es causado por bacterias. Estas personas pues necesitan antibióticos. En el caso de la tuberculosis, es una infección causada por una bacteria en particular que se llama Mycobacterium tuberculosis, que produce unas lesiones que ocasionan como signos y síntomas una tos no productiva, astenia, es decir, la persona va a sentir dolor, va a sentir debilidad, dolor torácico, pérdida de peso y fiebre. ¿Bien? Y otra que podemos mencionar es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, una neoplasia, cuando hablamos de neoplasia, es que las células
cambian. Hay un cambio evidente en las células cuando se observan a lo largo del microscopio. Empiezan a crecer de una forma anómala, empiezan a tener una mayor proporción de núcleo entre el citoplasma. Y pues esos son hallazgos que le dicen al patólogo cuando ve una muestra en el microscopio, esto es sospechoso de una neoplasia. Bien, bien, ese es el precursor del cáncer. ¿Sí? Una neoplasia es un cáncer, pero todavía sin ser específico de a dónde ha llegado a ser dispersado. ¿Ok? Dado que va a destruir tejido pulmonar, pues va a destruir la capacidad de intercambio gaseoso y un riesgo grande es la metástasis. Bien. Sobre la fisiología respiratoria debemos conocer dos conceptos muy importantes, respiración externa y respiración interna. Cuando hablamos de respiración externa o interna, nos estamos limitando al intercambio gaseoso. Si el intercambio gaseoso ocurrió en el pulmón, que es lo primero que nos llega a la mente, se conoce como respiración externa. Otro término para la respiración externa es hematosis. Hematosis, el intercambio de gases a nivel alveolar. Entiéndase, el oxígeno del alveolo pasa a la sangre, el dióxido de carbono de la sangre pasa a los alveolos. ¿Sí? Ahora hay una segunda respiración que es la interna. Este es el intercambio gaseoso, pero que ocurre a nivel de la célula. Recuerden que a la célula le tenemos que entregar oxígeno y quitarle el dióxido de carbono. A la célula le damos oxígeno y le removemos el dióxido de carbono. Ahí hay un intercambio gaseoso, solamente que se conoce como respiración interna. ¿Y cómo va a ser ese proceso? ¿Ven? Va a ser la respiración interna, va a ir desde las células, va a ir desde las células hacia la sangre, el dióxido de carbono, y de la sangre a las células, el oxígeno. ¿Cuál es la importancia? Que esa sangre que está llevando ese oxígeno va a favorecer la respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? El mecanismo que utiliza la célula para romper la glucosa y producir energía. Sin oxígeno, no se oxida la glucosa, no se rompe la glucosa, no se obtiene la energía de sus enlaces carbono-hidrógeno y la célula muere. Esa es la importancia del oxígeno. Vean aquí. ¿Qué estamos viendo a nivel? Obviamente todo esto está controlado por el sistema nervioso central, específicamente el tallo encefálico. El tallo encefálico es el que controla la velocidad y la profundidad de sus respiraciones. Bien, entonces, hay un intercambio gaseoso que ocurre a nivel alveolar. ¿De qué manera? Bueno, la sangre le entrega al alveolo dióxido de carbono y el alveolo le entrega a la sangre oxígeno. Un negocio justo. Ese dióxido de carbono que le entregamos a los alveolos se va a eliminar al ambiente. Ese oxígeno que le entregamos a la sangre va a llegar ¿a dónde? A las células, que son las que lo utilizan. En este momento, esto que estamos aquí, viendo aquí, se conoce como respiración externa. Esta es la respiración externa, el intercambio de gases a nivel alveolar. Por otra parte, está la respiración interna, que es el intercambio de gases, pero a nivel sistémico, alejándonos del alveolo, específicamente en la membrana de las células. ¿Qué necesita la célula? Que le des oxígeno y que le remuevas el dióxido de carbono. Pues ocurre algo similar a lo que ocurre en el alveolo. Bien, lo único que a la sangre le estamos quitando oxígeno y le estamos devolviendo dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a llegar a ser bombeado, una vez llega al corazón, va a ser bombeado a la circulación pulmonar y de ahí entonces ese dióxido de carbono se elimina. ¿Bien? Así que cuando el intercambio gaseoso ocurre entre el alveolo y la sangre que lo rodea, dióxido de carbono sale a los alveolos, oxígeno entra a la sangre, se conoce como respiración externa, mientras que el intercambio que ocurre entre los capilares y las células, es decir, oxígeno entra a las células, dióxido de carbono sale de la célula hacia los capilares, se conoce como respiración interna. Sobre la fisiología respiratoria debemos conocer dos volúmenes importantes. Hay muchos. Esto es mediante un estudio que se conoce como espirometría. A la persona se le coloca un tubo, se le pide que inspire lo más que pueda, que expire lo más que pueda y se toman unas medidas y se ve cómo está trabajando su pulmón.
Es bien importante para diagnosticar enfermedades pulmonares crónicas, para tener una idea de si el paciente tiene tendencia a ser asmático, entre otros. Vamos a explicar el volumen tidal y el volumen respiratorio por minuto. Bien, el volumen tidal es el que usted respira normalmente en una inspiración y expiración, cuánto aire entró y salió de sus pulmones. Bien, el volumen que entra y sale de cada pulmón durante cada respiración, eso es aproximadamente 500 cc o 500 mililitros. Bien, recuerden que estamos hablando de volumen y el volumen se mide en litros, mililitros o cc. Cc es milímetro cúbico. Un mililitro. Cc es lo mismo que mililitro. Pero también tenemos el volumen, eh, el centímetro cúbico es el mililitro. Pero también tenemos el volumen respiratorio por minuto. Eso es cuánto aire entra a los pulmones durante un lapso de un minuto. Es un periodo mayor, no es en cada respiración, sino durante un minuto. Y eso es aproximadamente 6 a 8 litros. 6 a 8 litros. No confundan los términos tidal y respiración respiratorio por minuto. La frecuencia respiratoria son todas las respiraciones que ocurren durante un minuto. En promedio, fíjate que digo un minuto y quiero explicar eso por qué. Antes de hablar de las medidas, usted no puede tomar 15 segundos del paciente y multiplicarlo por 4. Aunque se haga, no es lo correcto, porque las respiraciones pueden cambiar la velocidad, la frecuencia respiratoria cambia. Así que si usted, por ejemplo, dijo que los primeros 15 segundos, digamos, usted sintió 5 respiraciones, pues hay algunas personas que dicen, pues 15 segundos, 5 respiraciones, 5 por 4, 20. Tengo 20 respiraciones por minuto, pero no, se tiene que tomar el minuto completo, porque pueden haber errores. La frecuencia respiratoria durante los primeros 15 segundos no tiene que ser igual a la de los próximos 15. Lo mismo pasa con la frecuencia cardíaca. No debemos contar los latidos 15 segundos y luego multiplicar por 4. Eso no es lo correcto, porque entonces cuando un paciente presente arritmia, nos vamos a equivocar con el diagnóstico porque no hicimos el trabajo completo. Pues algo parecido pasa con la respiración. Tiene que tomarse durante un minuto. En promedio, si usted tomara todas las edades, el promedio es 12 a 20 respiraciones por minuto. 12 a 20 respiraciones por minuto, pero puede variar. Por ejemplo, un adulto, usted debe sospechar, usted debe esperar que hay de 15 a 18 respiraciones por minuto. En un niño, cuando hablo un niño de edad escolar, entre 18 y 25 respiraciones por minuto. Así que ese es un poco mayor. Y si nos vamos a edades mucho menores, los números son mayores también. Así que donde menor vemos ese intervalo, un intervalo corto de 15 a 18 es en el adulto. Noten que la tercera edad puede ir desde 10 hasta 30 respiraciones por minuto, porque hay una diferencia entre el paciente de 60 años al que tiene 80, pero en promedio la tercera edad de 10 a 30 respiraciones por minuto. Para efectos del curso, yo creo que nos quedemos con 12 a 20 en promedio. La importancia es para poder diagnosticar una bradipnea y una taquipnea. Esa frecuencia respiratoria está controlada por el centro respiratorio que está en el tallo encefálico, ¿ok? En el tallo encefálico. ¿El tallo encefálico dónde está? Pues en nuestro cráneo, en la bóveda craneal, está el sistema nervioso central, parte de él, y está el encéfalo. Específicamente el encéfalo porque la otra parte del sistema nervioso central es la médula oblongada. En el encéfalo, hay 4 estructuras: cerebro, tallo encefálico, cerebelo y el diencéfalo. ¿Sí? Cuando hablamos de cerebro, hablamos de los 2 hemisferios cerebrales y la unión entre ellos, que es el cuerpo calloso. Ese es el cerebro. El cerebelo es una estructura inferoposterior que ayuda a la coordinación de los movimientos. El diencéfalo es donde se encuentra el tálamo y el hipotálamo. Bien. Y el tallo encefálico
es la estructura formada por tres partes: mesencéfalo, puente y médula oblongada. El puente y la médula oblongada específicamente son los que son responsables de la respiración, de controlar la respiración. Controlar cuánto respiramos por minuto. Si nosotros respiramos menos de 12 respiraciones por minuto, estamos ante bradipnea y hay que verificar las posibles causas. Si el paciente respira más de 20 veces por minuto, tiene una taquipnea y hay que verificar las causas. ¿Cuáles son las causas de que baje nuestra frecuencia respiratoria? Debilidad, apnea obstructiva del sueño, hipotiroidismo, la condición física y la edad. Hay personas, cuando digo condición física, es que hay personas que aprenden a tener menos respiraciones, menos respiración. Así que esto puede bajar. Y la edad, en cuanto a la taquipnea, que hace que nuestra frecuencia respiratoria aumente, una actividad física reciente. Haber caminado mucho justo antes de tomar la medida. La edad, hay edades que favorecen que haya una respiración menor y otras que aumentan, favorecen un aumento en la respiración. Las condiciones cardiovasculares como el fallo cardíaco congestivo, insuficiencia cardíaca congestiva, puede estar relacionado con taquipnea, ¿sí? Y condiciones respiratorias como la neumonía, el asma y las reacciones alérgicas tienden a aumentar la frecuencia respiratoria. La hemoglobina es una proteína cuaternaria. Cuando hablamos de todas las proteínas que son cuaternarias, es que ya tienen un arreglo tridimensional y están listas para realizar su función. Mientras son simplemente cordones lineales de aminoácidos, simplemente le llamamos polipéptidos. Pero cuando ya es una proteína procesada, tridimensional, con capacidad funcional, ya le llamamos proteína cuaternaria. Está compuesta por 4 cadenas polipeptídicas. Aquí vemos 1, 2, 3 y 4. Bien, así que esta tiene 4. Esto es una hemoglobina. Y noten esto que está ilustrado en azul: 1, 2, 3, 4. Lo que está ilustrado en azul es un grupo hemo. Cada cadena, cada cadena tiene 2 alfa y 2 beta. Eso simplemente es para términos de la secuencia de aminoácidos. Cada cadena, 1, 2, 3, 4, cada una de ellas tiene un grupo hemo. Y ese grupo hemo tiene hierro. ¿Bien? Y vean que en el interior está el hierro y ese hierro es el que tiene un enlace con el oxígeno. Bien, así que aquí es que se enlaza el oxígeno. Bien, así que esta hemoglobina carga 4 moléculas de oxígeno. Veamos nuevamente otra imagen y decimos que hay una unión química entre el oxígeno y la hemoglobina, y esa unión química es un enlace covalente, es un enlace donde se comparten electrones. Entonces, bien, aquí vemos un oxígeno en un grupo M, el otro oxígeno, noten que está ilustrado en rojo, el grupo M, el grupo hemo o M está ilustrado en azul. Ahí vemos 4 grupos hemo o 4 grupos M y están incrustados el oxígeno. Este es el grupo, esta es la hemoglobina, que cuando le unes el oxígeno, el grupo hemo se une a él. Bien. Pero también debemos saber que el grupo hemo también tiene atracción por el dióxido de carbono, porque nosotros tenemos que eliminar el dióxido de carbono, no solamente llevarle oxígeno a la célula, sino tenemos que eliminarlo, y para eso hemos evolucionado. Así que mira qué maravilla, nosotros hemos evolucionado para que cuando el dióxido de carbono se encuentre con una hemoglobina libre, libre de oxígeno, ese dióxido de carbono interactúe con el hierro y pueda ser llevado ¿a dónde? Nuevamente al pulmón, específicamente al alveolo, para que ocurra el intercambio. En cuanto al oxígeno, mira cómo normalmente está el hierro, y cuando el oxígeno se une, recuerden, oxígeno es O2, 2 moléculas de oxígeno, 2 átomos de oxígeno forman una molécula de oxígeno, y aquí está el hierro y cambia una conformación. Bueno, eso es para detalle. Eso es simplemente lo que quiero decir, es que entre la hemoglobina, específicamente el hierro del grupo hemo, más el oxígeno, el hierro y el oxígeno forman un enlace químico, y ese enlace químico es covalente. ¿Sí? El dióxido de carbono va a migrar de diferentes formas. Es decir,
todo el oxígeno que fue a la célula va a viajar por los grupos hemo. Pero no todo el dióxido de carbono lo hace. Para llevarlo de vuelta, una parte de él viaja como un grupo hemo. Bien, la hemoglobina, noten en el centro, hay 3 formas de eliminar el dióxido de carbono. Una sola forma de llevarle oxígeno a la célula, pero 3 formas de sacarle el dióxido de carbono. Una es que el dióxido de carbono se quede disuelto en el plasma, en la sangre. Otra es que el dióxido de carbono se incorpore a la hemoglobina, como vimos en esta diapositiva, cuando el dióxido de carbono se une a la diapositiva, y una parte se queda en la sangre, pero se une a el agua, dióxido de carbono más agua, algo que es lógico porque la sangre, su plasma es agua. Cuando usted une agua con dióxido de carbono, adivine qué forma, ácido carbónico. Y el ácido carbónico puede disociarse y formar bicarbonato. Y el bicarbonato disuelto es una forma de transportar el dióxido de carbono. Lo que quiero decir con esta diapositiva es que el dióxido de carbono no solamente por medio de la hemoglobina logra escaparse para el exterior, sino por medio de otra forma. Otros trastornos asociados a la función respiratoria. Los trastornos restrictivos y los trastornos obstructivos. Cuando hablamos de restrictivos, es que el pulmón se cicatrizó y no permite que se distienda. No hay ningún problema con el intercambio, pero como el pulmón no se distiende, usted no puede expandir el pulmón, entonces usted tiene un problema con la cantidad de aire que puede inspirar. Entonces, básicamente los casos principales incluyen fibrosis pulmonar. El pulmón se cicatriza, ya sea porque estuvo expuesto a asbesto, una sustancia que se utilizaba antes en laboratorios y en construcción, humos tóxicos, todos estamos expuestos a humos tóxicos, polvo de carbón, contaminantes e incluso enfermedades inmunológicas. Hay diferentes condiciones, o sea que aún usted cuidándose de irritantes, de humos, todavía hay causas inmunológicas que pueden provocar que su pulmón se cicatrice. Y cuando cicatriza no expande correctamente, porque como usted sabe, cuando algo cicatriza, su función ya no es la misma. Los trastornos restrictivos son específicamente los que no permiten que se distienda, afectan la distensión del pulmón. Y lo principal que debemos conocer como ejemplo es la fibrosis pulmonar. Pero además están los trastornos obstructivos, los trastornos pulmonares obstructivos que los vamos a dividir en 2. El trastorno obstructivo es que tenemos un problema no para que el aire entre, sino para que el aire salga. Pero como consecuencia de que el aire no puede salir, nuevo aire no puede entrar. En el restrictivo, usted no tiene problema para que el aire salga. Usted tiene problema para que el aire entre porque el pulmón no se distiende. Sin embargo, en el obstructivo, el pulmón está lleno porque no puede sacar el aire, no lo puede expulsar. Hay un obstáculo para la expiración. Entonces, si ya el pulmón no puede dejar escapar el aire, nuevo aire no puede entrar porque ya el pulmón está lleno. Así que el trastorno pulmonar obstructivo afecta la expiración, pero como resultado afecta la inspiración. Las 2 causas principales son EPOC, que en inglés se llama COPD, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o en inglés Chronic Obstructive Pulmonary Disease. El EPOC es una causa y la otra causa es el asma. ¿Bien? En el caso del EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay 2 escenarios: bronquitis crónica o enfisema. Bronquitis crónica o enfisema. La bronquitis crónica es este paciente que básicamente tose durante semanas, luego se mejora, a los pocos meses vuelve y empeora, se mejora y básicamente está todo el año tosiendo. Es una persona que pasa los años y siempre tose por diferentes temporadas. Eso es bronquitis crónica y se debe a un exceso de secreciones traqueobronquiales que obstruyen el flujo aéreo. Entonces, estos pacientes usted no le hace nada con darle albuterol. El albuterol es para expandir la vía y eso es para momentos de crisis aguda. La bronquitis crónica es algo con lo que el paciente aprende a vivir y muchas veces se benefician de medicamentos que bloquean los leucotrienos, como es el caso de Singulair,
que es Montelukast. Montelukast es el ingrediente de Singulair y bloquea los leucotrienos, que entre otras cosas promueven la inflamación. Así que bloqueando los leucotrienos, estas personas con bronquitis crónica se benefician muy bien. Y algo similar pasa en el enfisema. Lo que pasa es que en el enfisema, mayormente relacionado a ambos, tanto bronquitis crónica como enfisema, el principal responsable es el cigarrillo. Pero no nos debemos limitar al cigarrillo. En el caso del enfisema, en la causa principal es el cigarrillo. Aquí vamos a ver destrucción de tejido alveolar. Y ahí es triste porque al destruirse el tejido alveolar, el intercambio gaseoso ya no se puede realizar. ¿Okay? Y es muy triste porque muchas personas desarrollan ambas. Hay personas que tienen tanto bronquitis crónica como enfisema y usted puede ponerle el sello de garantía de que la persona fue fumador. Así que además de todas las condiciones que da el cigarrillo, como el cáncer, problemas cardiovasculares, pues también tenemos que sumarle enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en cualquiera de sus dos modalidades, ya sea bronquitis crónica o enfisema o una combinación de ambas. Otra enfermedad pulmonar obstructiva es el asma. El asma es un trastorno obstructivo pulmonar caracterizado por inflamación repetida de la mucosa y espasmos recurrentes de la musculatura lisa de las paredes bronquiales. Así que, ¿qué estamos diciendo? Es un trastorno obstructivo. Lo que quiere decir es que el aire no puede salir. Cuando la persona tiene asma y está sufriendo un ataque asmático, el aire no puede salir. Y como no sale, nuevo aire no puede entrar. Y esta persona sí necesita de golpe albuterol. Bien, necesita un beta agonista. Necesita alguien que estimule el receptor beta para que se abra la vía aérea, para que se abra los bronquios y la tráquea y pueda respirar. ¿Cómo es un bronquio normal? O un bronquio, ya este es bronquiolo. Miren, la musculatura lisa con sus glándulas, porque tienen que secretar moco. Mira qué pasa en la bronquitis crónica. Hay una hipersecreción. Y eso es lo que causa que las personas no pueden respirar. Estas son las personas que se benefician de Singulair. ¿Sí? Aquí nosotros vemos el enfisema. Ya es una persona que muchas veces necesita oxígeno. Necesita oxígeno. También se puede beneficiar en cierto grado de Singulair, pero mayormente oxígeno. Este es un caso más triste porque las paredes de los alvéolos se destruyen y se afecta el intercambio gaseoso. Usted ve aquí en el asma y ve que hay aumento en la secreción, pero al mismo tiempo note la diferencia entre este diagrama y este es que aquí los anillos de músculo no están contraídos, pero aquí sí, aquí los anillos de músculo están contraídos. Por eso es que como aquí hay una broncoconstricción y aquí no la hay, en el caso de la broncoconstricción yo necesito un broncodilatador. Por esa razón no es beneficioso un broncodilatador en la bronquitis crónica, pero sí es eficiente, es efectivo en el asma. ¿Bien? También en el asma también se puede dar esteroides y utilizar tanto el broncodilatador como el esteroide, pues es una combinación muy eficaz. Y por eso es que hay medicamentos que combinan un esteroide como fluticasona y un beta-agonista como salmeterol, los unen y pueden hacer medicamentos como el Advair, entre otros.